¿Has sentido alguna vez que Dios guarda silencio justo cuando más necesitas escuchar su voz? ¿Te has arrodillado, clamando con lágrimas, y no has recibido una respuesta clara? ¿Has mirado al cielo con el corazón hecho pedazos, preguntando, ¿dónde estás, Señor? ¿Y el cielo pareció quedarse callado? Si tu alma ha gritado en silencio, si tus oraciones han sido suspiros ahogados por el dolor, si llevas tiempo sintiéndote ignorado por aquel en quien confías con todo tu ser, este mensaje es para ti. Hoy Dios quiere hablarte, no con truenos ni terremotos, sino en un susurro que solo el corazón puede escuchar. Porque tal vez creíste que Dios estaba en silencio, pero en realidad Él estaba trabajando. Porque el cielo no siempre responde con palabras. A veces responde con paz, con dirección, con consuelo. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios jamás ha dejado de estar contigo. Escucha esto, porque podría ser la respuesta que tanto has buscado. ¿Qué pasaría si te dijera que el silencio de Dios no es rechazo, sino formación? Que hay momentos en los que Dios guarda silencio, para que aprendas a reconocer su voz en lo profundo, para que desarrolles el oído del alma, para que no dependas del ruido externo, sino de la certeza interna. En este video te voy a revelar cómo la palabra de Dios tiene el poder de ayudarte a escuchar su voz, incluso en medio del silencio más profundo. Durante este viaje descubrirás pasos bíblicos claros, enseñanzas transformadoras y promesas vivas que te mostrarán que, aun cuando todo parece callado, Dios sigue hablando, a su manera y en su tiempo. Y antes de continuar, quiero hablarte directamente al corazón. Sientes que has estado orando, pero tus palabras parecen no subir. Has esperado respuestas que no llegan, señales que no aparecen. Te has sentido solo, confundido, caminando sin dirección, como si Dios se hubiera apartado de ti. Entonces, quédate aquí, porque este mensaje fue enviado por Dios, directamente para ti. Él conoce tu lucha, conoce tu clamor, y hoy quiere enseñarte a escucharlo, aun cuando todo parece estar en silencio. Y no solo eso, hoy escucharás el testimonio de un oyente de nuestro canal, Luis Fernando, un hombre que atravesó una temporada donde todo parecía oscuro. Oraba, ayunaba, buscaba a Dios, pero no obtenía respuesta, hasta que comprendió algo que transformó su vida para siempre. Dios no había dejado de hablarle. Luis solo tenía que aprender a escuchar con el alma. Quédate hasta el final, porque ese testimonio podría ser el tuyo. Pero antes de seguir, déjame invitarte a hacer algo muy especial. Tú que has llegado hasta aquí con un corazón sediento de respuestas, necesitas más que un video. Necesitas una familia espiritual, una cadena viva de fe, de oración, de consuelo. Aquí abajo verás la palabra suscribirse. ¿La alcanzas a ver? Haz clic ahora, es completamente gratuito, pero espiritualmente vale mucho. Porque al hacerlo, tu nombre queda registrado en este canal. Mensajes de Dios Oficial, una comunidad de intercesión, donde cada vez que oramos, mencionamos los nombres de quienes se unen con nosotros en fe. Y si puedes también, haz clic en Me gusta. No lo veas como una reacción digital, velo como una semilla de esperanza, porque cuando tú haces clic en ese botón, este mensaje llega a más corazones heridos, a más personas que hoy, como tú, necesitan una palabra del cielo. Y si conoces a alguien que está pasando por un tiempo de silencio espiritual, envíale este video. Podrías estar siendo la voz que Dios use para recordarle que Él nunca se ha ido. Ahora, como un acto de fe, escribe en los comentarios la frase: Dios, háblame en el silencio. Sí, escríbelo ahora. Hazlo con fe, con el alma, con humildad, y verás cómo algo empieza a moverse dentro de ti. Dios ve tu comentario, ve tu corazón, ve tu deseo de escucharle.
Y cuando miles se unen en oración, el cielo se abre, la paz baja y su voz se hace presente. Así que no lo pienses más. Escribe la frase, comparte este mensaje, suscríbete y deja que el Espíritu Santo comience a hablar, no solo a tu mente, sino a tu espíritu. Quiero recordarte algo más. En el primer comentario fijado, encontrarás 2 regalos espirituales para ti. Primero, el enlace para descargar nuestro libro digital, Mensajes de Dios, tu momento diario con Él. Una guía preciosa que contiene oraciones poderosas, versículos clave y mensajes que puedes leer cada día o cada vez que sientas que necesitas volver a respirar fe. Y segundo, el acceso directo a nuestro canal especial de oraciones guiadas llamado Un Viaje Sagrado, un espacio creado con amor, música de paz y palabras que calman el alma, perfecto para esos momentos donde necesitas cerrar los ojos y dejar que Dios hable mientras tú solo escuchas. Ahora sí, respira profundo, abre tu corazón y prepara tu Biblia, porque estamos a punto de desatar el poder transformador de la palabra de Dios en medio del silencio y en lo profundo de tu alma. Hay momentos en los que sentimos que todo se detuvo, que el cielo se cerró, que Dios simplemente guardó silencio. No es que dejaste de orar, al contrario, oraste más que nunca. Lloraste en las madrugadas, clamaste con el alma, le hablaste como si estuviera frente a ti, pero las respuestas no llegaron. Esperabas una señal, una palabra, un milagro, y lo único que recibiste fue silencio. Y eso duele. Duele orar y no sentir. Duele buscar y no encontrar. Duele cuando el corazón quiere seguir creyendo, pero la mente comienza a dudar. ¿Te ha pasado? Te despiertas y te preguntas, ¿será que Dios me está escuchando? ¿Será que ya no me habla como antes? ¿Acaso hice algo mal y por eso se alejó? Y mientras esas preguntas giran en tu cabeza, el enemigo aprovecha para sembrar más confusión. Te dice al oído, Dios ya no te habla porque ya no te ama. Tu fe no es suficiente. Estás solo, y entonces te hundes en una especie de sequía espiritual. Lees la Biblia, pero no sientes nada. Escuchas alabanzas, pero ya no te conmueven como antes. Vas a la iglesia, pero sales igual que entraste. Y lo peor no es el silencio de Dios. Es el eco de tus propios pensamientos que no paran. Es el ruido del mundo que te distrae. Es la duda que te susurra que quizás Dios ya no quiera hablarte. Pero quiero que escuches algo importante hoy. Dios no ha dejado de hablar. Quizás solo estás buscando su voz en el lugar equivocado o de la manera equivocada. Porque hay algo que muchas veces olvidamos. Dios no siempre habla como tú esperas. Él no está obligado a responder como tú quieres, pero eso no significa que no esté hablando. Dios puede hablar en medio del silencio, a través de una persona, de una canción, de un susurro interior, de una historia bíblica, de una frase que parece insignificante, pero que llega directo a tu alma. Muchas veces lo que necesitas no es que Dios hable más fuerte, sino que tú aprendas a callar un poco más, a silenciar tus temores, tus dudas, tu ansiedad, porque el silencio de Dios no es su ausencia, es una invitación a afinar el oído del alma, es un llamado a entrar en lo profundo, a dejar el bullicio de la vida y entrar en su descanso. Tal vez estás viviendo una temporada de prueba, una pausa divina, una etapa en la que Dios no te está respondiendo con palabras porque te está formando con su presencia. ¿Lo habías pensado? Dios te conoce tanto que sabe cuándo hablarte y cuándo guardar silencio para enseñarte a confiar sin ver, a caminar sin señales, a seguir creyendo, incluso cuando no sientes nada. Y eso es fe. Por eso, hoy quiero hablarte a ti, que estás en ese punto de quiebre, a ti que has pensado rendirte porque sientes que el cielo está cerrado, a ti que sigues orando,
pero no sabes si tiene sentido. Escúchame, Dios está más cerca de lo que imaginas. Él no está sordo, no está distraído, no está molesto contigo. Él está trabajando en tu carácter, en tu espíritu, en tu fe, y muchas veces eso se hace en silencio. Así como un árbol crece en la profundidad de la tierra sin que nadie lo vea, así también Dios está obrando en ti, donde nadie lo nota, y cuando llegue el momento, dará fruto, y entonces entenderás. Pero mientras tanto, no te rindas, no dejes de buscarle, no dejes de orar, no dejes de creer, porque aunque parezca que Dios está en silencio, su amor sigue hablándote, su paz sigue buscándote, su espíritu sigue rodeándote, y en medio del silencio, tu alma se está afinando para escuchar la voz que realmente importa. Por eso, quiero pedirte algo muy especial en este momento. Escribe en los comentarios el nombre de una persona que esté atravesando un tiempo de silencio espiritual. Puede ser un hijo, una amiga, tu esposo, tu madre, un compañero de trabajo. Escribe su nombre para que todos oremos por él o por ella. Y junto al nombre, escribe también la ciudad o país donde estás. Queremos levantar una poderosa cadena de intercesión por cada persona y cada lugar. Sí, oraremos por cada uno. Y mientras más nombres y ciudades se mencionen, más fuerte será esta red de fe. Este canal es escuchado por miles de personas en todo el mundo. Y créeme, cada nombre que se escribe aquí, Dios lo ve. Y donde dos o más se unen en su nombre, ahí está Él, escuchando y respondiendo. Así que no estás solo. Este es tu espacio, este es tu tiempo, este es tu mensaje. Prepárate, porque Dios está a punto de enseñarte cómo escuchar su voz, incluso cuando todo parece callado. Hay un momento en la Biblia, uno de esos silencios que retumban en el alma, que refleja exactamente lo que muchos de nosotros hemos vivido. Es ese momento en el que Jesús, colgado en la cruz, elevó un clamor al cielo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27, versículo 46. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? El Hijo de Dios, en su momento más oscuro, expresando lo mismo que tú y yo hemos sentido muchas veces. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué tanto silencio? Y sin embargo, en ese silencio aparente, el cielo no estaba ajeno. Dios no había abandonado a Jesús. Estaba cumpliendo un plan eterno. Y aunque el dolor era real, también lo era el propósito. Esa escena nos revela algo muy profundo. El silencio de Dios nunca es indiferencia. Es parte de un propósito mayor. A lo largo de las Escrituras, vemos que los hombres y mujeres de fe también pasaron por largos periodos sin oír una palabra clara de parte de Dios. Job, por ejemplo, clamó durante días, semanas, en medio del dolor, la enfermedad, la pérdida, y parecía que Dios no le respondía. Pero en el capítulo 33, versículo 14 del libro de Job, aparece una frase que es como una llave espiritual para ti hoy. Sin embargo, Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. ¿Lo alcanzas a ver? Dios no ha dejado de hablar. El problema es que muchas veces no sabemos reconocer su voz, o estamos tan enfocados en el dolor que no percibimos que Él ya nos está respondiendo. A veces esperamos que Dios hable con voz audible, con milagros, con puertas abiertas al instante, pero Él habla también en los detalles, en el susurro, en el versículo que lees y que te sacude, en una predicación que parece hablada solo para ti, en un mensaje como este que llega justo cuando ya no podías más. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12, nos cuenta de Elías, un profeta que también deseó morir, agotado emocional y espiritualmente. Buscó a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba ahí. Y de pronto,
Vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Sí, a veces Dios elige hablar no en el estruendo, sino en el silencio, porque es ahí donde aprendes a escuchar con el alma. ¿No es eso profundamente revelador? Dios te está enseñando a dejar de depender del ruido para sentir fe. Está formando en ti un oído espiritual, uno que no necesita confirmaciones externas, sino intimidad con el Espíritu Santo. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 10, versículo 27, «Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen». Ese versículo es para ti. Si eres hijo, si eres hija de Dios, tienes la capacidad espiritual de oír su voz. Aun si ahora mismo todo parece estar en silencio, no significa que no puedas escucharle. Significa que estás siendo entrenado para buscarlo con el corazón, no con los sentidos, para aprender a depender de su palabra y no de tus emociones. Por eso hoy quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe tu nombre completo o el nombre de esa persona a la que quieres dedicar este mensaje. Hazlo con fe, ponlo en los comentarios para que todos oremos por él, por ella, por ti, y escribe también tu ciudad o país. Queremos formar una red mundial de intercesión, una cadena espiritual donde miles de personas nos unamos a clamar por cada nombre, cada historia, cada alma que busca escuchar la voz de Dios. Recuerda, Mensajes de Dios Oficial no es solo un canal, es un altar de oración donde elevamos cada comentario, cada petición, cada lágrima no dicha. Dios ve tu nombre, ve tu clamor, ve tu fe, y aunque hoy no escuches nada, aunque todo parezca en silencio, su presencia ya está aquí, su voz ya se está acercando, y su palabra jamás regresa vacía. Así que, escribe ese nombre, ese lugar, y une tu corazón al nuestro, porque este es el momento, este es el día en que tu fe comenzará a escuchar lo que antes parecía silencio. Uno de los mayores enemigos de nuestra fe no es la falta de oración, no es la escasez, no es la enfermedad, es la confusión espiritual. Ese ruido interno que empieza a susurrar justo cuando Dios guarda silencio. Esa voz que no viene del cielo, pero se disfraza de verdad. Una voz que no grita, pero sí hiere, que no aconseja, pero manipula, que no consuela, pero acusa. Sí, cuando Dios parece en silencio, el enemigo comienza a hablar más fuerte, y no lo hace con frases aterradoras, lo hace con dudas disfrazadas de lógica, con pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. ¿Te suena familiar? Dios ya no te escucha. Quizás oraste mal. Si Dios realmente te amara, ya te habría respondido. Estás perdiendo el tiempo, mejor resuélvelo tú. Estas frases no vienen de Dios, vienen de un enemigo astuto que conoce tus heridas, que sabe exactamente dónde sembrar la duda para debilitar tu fe. Y lo hace con paciencia, no necesita destruirte de golpe, solo necesita que te canses, que te frustres, que digas, ¿para qué seguir orando? Y entonces te desconectas. No del todo, pero te enfrías, te vuelves distante, sigues creyendo, pero ya no buscas, sigues orando, pero sin esperar respuesta, sigues escuchando mensajes, pero sin dejar que te transformen, y ese es su objetivo, porque sabe que cuando dejas de buscar la voz de Dios, te vuelves vulnerable al engaño, y lo que comienza como silencio, se convierte en desconexión. Así lo hizo con Eva en el Edén. No llegó gritando, no llegó amenazando. Solo sembró una duda. ¿De verdad Dios dijo eso? Génesis capítulo 3, versículo 1. Una pregunta sutil, pero devastadora. Y lo mismo hace hoy. No cambia sus métodos, solo cambia las palabras. ¿De verdad Dios está contigo? ¿Estás seguro de que te ama? ¿No será que te equivocaste de camino? Y tú comienzas a escuchar, porque el silencio de Dios te hace vulnerable al ruido del enemigo. Por eso es tan importante discernir, aprender a reconocer
¿Qué voz viene de Dios y cuál no? ¿Cómo sabes si un pensamiento viene de Dios? Es simple. La voz de Dios nunca te humilla, nunca te culpa, nunca te desespera. La voz de Dios corrige, sí, pero con amor. La voz de Dios consuela. La voz de Dios guía con paz, incluso cuando duele. En cambio, la otra voz es acusadora, es crítica, es exigente. Te hace sentir menos, te hace dudar de tu valor, te desconecta del amor del Padre. Y aquí está la clave. Cuando estás confundido, no tomes decisiones. Cuando sientes que no sabes qué hacer, no actúes desde el miedo, porque el enemigo ama que tomes decisiones rápidas. Cuando estás agotado, cuando estás en silencio, cuando estás vulnerable, ahí es donde mete sus ideas, sus sugerencias, sus atajos. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios nunca es una excusa para escuchar cualquier voz. Es una oportunidad para buscar más profundo, para quedarte quieto, para cerrar los oídos al ruido y abrir el corazón al Espíritu. ¿Sabes qué es lo más poderoso? Que aunque el enemigo quiera confundirte, tú puedes resistir. Tienes las armas, tienes la palabra, tienes la fe, porque está escrito en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que no todo lo que piensas es verdad, y no todo lo que sientes viene de Dios. Pero todo pensamiento puede ser llevado a la luz de Cristo, y ahí se revela la verdad. Así que no te desesperes, no te condenes por no sentir a Dios. Solo entiende que estás en medio de una batalla espiritual, donde tu fe está siendo refinada. Y el enemigo lo sabe, pero tú no estás solo, estás cubierto, estás sostenido, y estás más cerca de oír la voz de Dios de lo que imaginas. No te distraigas con las voces del mundo, no te hundas en el miedo, no le des espacio al engaño. Busca el silencio, pero no el vacío. Busca el silencio para encontrar dirección. Busca el silencio para escuchar al Espíritu de verdad. Porque cuando aprendes a callar las voces que no edifican, entonces, sí, podrás escuchar la voz que sana, la voz que guía, la voz que nunca se equivoca, la voz del Padre. Hay una verdad espiritual que puede transformar radicalmente la manera en que vives tu relación con Dios. Dios sigue hablando. Siempre. El problema no es el emisor, sino nuestra capacidad de escuchar. Por eso, si hoy sientes que Dios está en silencio, no es momento de desesperarte. Es momento de afinar tu oído espiritual. Y para eso, la palabra de Dios nos ofrece pasos concretos, caminos sencillos pero profundos, que nos ayudan a volver a sintonizarnos con su voz. Quiero compartirte 3 pasos bíblicos que puedes empezar a aplicar desde hoy. No son fórmulas mágicas, son prácticas espirituales que cuando se hacen con fe, abren tu corazón al susurro de Dios. Paso 1. Vuelve a la quietud. Salmo capítulo 46 versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando todo en tu vida se mueve, cuando tu mente corre sin freno, cuando tus emociones te gritan que hagas algo, Dios te dice: quédate quieto. ¿Por qué? Porque en el silencio del alma, Él se revela. Vuelve a esos momentos de pausa. Apaga el celular, cierra la puerta, respira profundo y quédate en silencio, no para hacer algo, sino para estar con Él. La quietud es un acto de fe, es decir, Señor, confío en que aunque no sienta nada, tú estás aquí. Paso 2. Habla menos y escucha más. Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 nos advierte: no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Muchas veces llenamos nuestros tiempos de oración con peticiones, quejas, listas, preguntas, y no dejamos espacio para que Dios responda. La oración también es escucha,
También es silencio reverente. Es quedarte unos minutos en silencio después de orar, solo para dejar que su espíritu ministre tu corazón. Haz la prueba. Después de orar, quédate 5 minutos más, en completo silencio. Y verás que en ese silencio algo empieza a moverse dentro de ti. Paso 3. Vuelve a la palabra, como si fuera la primera vez. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Si quieres escuchar a Dios, abre tu Biblia, no como quien busca información, sino como quien necesita una dirección. No leas por leer, lee en oración, lee esperando, lee diciendo: Señor, háblame. Te aseguro que habrá versículos que saltarán de la página, frases que se te quedarán grabadas, y sentirás que Dios mismo te está respondiendo. Muchos de los que dicen, Dios no me habla, han dejado de leer su palabra, pero cuando vuelves a ella con hambre espiritual, es imposible no encontrarlo. Y ahora, permíteme entregarte una herramienta espiritual que puede acompañarte cada día en ese proceso. Te invito a que descargues nuestro libro digital, Mensajes de Dios, tu momento diario con Él. Es una guía creada con discernimiento espiritual y con conexión profunda con el corazón de Dios. Contiene oraciones poderosas, versículos clave para cada momento de tu vida y mensajes que puedes leer cada día o cada vez que necesites volver a respirar fe. El enlace está en el primer comentario fijado de este video. Tómate un tiempo para explorarlo con calma. Guárdalo en tu celular. Tenlo cerca para los días en que el alma se sienta seca, porque cada palabra que contiene ha sido sembrada con amor y fe para ayudarte a reconectar con la voz de Dios. Y si puedes, compártelo con alguien que lo necesite, porque lo que hoy te da luz puede ser la lámpara para el camino de otra alma que también busca una respuesta. Recuerda esto: Dios no está en silencio. Está esperando que afines tu oído para que puedas reconocer su voz en medio del ruido del mundo. Aplica estos pasos, descarga el libro, crea un espacio de encuentro con Dios y prepárate, porque esa voz que tanto has querido oír va a volver a sonar. Y cuando lo haga, sabrá exactamente cómo hablarte al alma. Quiero contarte una historia bíblica que, aunque sencilla, encierra una de las lecciones más profundas sobre el silencio de Dios y cómo podemos aprender a escucharlo cuando todo parece callado. Es la historia del joven Samuel. Sí, Samuel, el profeta. Ese hombre que más tarde ungiría a reyes y hablaría con autoridad en nombre de Dios. Pero su historia no comenzó así. De hecho, comenzó con silencio. Desde pequeño Samuel vivía en el templo, servía al sacerdote Elí, vivía rodeado de las cosas de Dios, pero no conocía aún la voz de Dios. Y eso le pasaba a muchos, porque una cosa es vivir cerca de lo sagrado, y otra, muy distinta, es tener una relación personal y viva con el Dios que habla. Dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová, no había visión con frecuencia. ¿Te imaginas? Eran tiempos donde el cielo estaba callado, donde Dios no hablaba tan seguido como antes, donde la gente ya no esperaba oír su voz, y es en medio de ese silencio espiritual que Dios decide hablarle a un niño. Pero lo más interesante es cómo lo hace. Una noche, Samuel está durmiendo, como de costumbre, y de pronto escucha su nombre. ¡Samuel! El niño se levanta corriendo y va a donde Elí, pensando que fue él quien lo llamó. Pero Elí le dice: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Esto ocurre 3 veces. 3 veces donde Dios habla, pero Samuel no reconoce su voz, porque aunque Dios estaba hablando, Samuel aún no sabía cómo escucharlo. ¿Te identificas? ¿Cuántas veces Dios ha intentado llamarte y tú pensaste que era solo una coincidencia, una idea tuya,
un pensamiento fugaz. ¿Cuántas veces Dios te ha querido consolar, pero tu mente estaba tan llena de ruido que no supiste que era Él? Así le pasó a Samuel, hasta que, en la tercera vez, el sacerdote Elí se da cuenta de lo que está ocurriendo y le dice algo que cambiará su vida para siempre. Si él vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. En Samuel, capítulo 3, versículo 9. Y entonces sucede. Una vez más, Dios llama: Samuel, Samuel. Y esta vez, el niño responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y en ese momento, comienza su vida profética, su vida de intimidad, su conexión con la voz del cielo. Pero, ¿qué aprendemos de esta historia? Primero, que incluso cuando parece que Dios no habla, Él sigue llamando, solo que muchas veces no lo reconocemos, porque no hemos aprendido a distinguir su voz. Segundo, que para escuchar a Dios no hace falta ser perfecto, ni tener muchos años en la fe. Solo hace falta tener el corazón dispuesto. Dios no habló primero con el sacerdote Elí, ni con los líderes religiosos. Habló con un niño, porque el corazón sencillo escucha mejor. Tercero, que la voz de Dios no siempre viene con fuerza. Viene como un llamado suave, como una inquietud en el alma, como una palabra que se repite en tu mente, como un mensaje que llega justo cuando más lo necesitas. Y cuarto, que la respuesta que Dios espera de nosotros no es una gran declaración, es solo esto: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué pasaría si tú hoy, en lugar de seguir preguntando ¿por qué no me hablas?, comenzaras a decir: Señor, estoy listo para escucharte? ¿Qué pasaría si volvieras a la quietud de tu corazón, no para exigir respuestas, sino para ofrecer atención? Dios sigue llamando, sigue hablando, y puede que ya lo esté haciendo, pero necesites una guía, como Elí fue para Samuel, que te enseñe a reconocer su voz. Este mensaje puede ser esa guía. Dios está diciendo tu nombre, te está llamando, una y otra vez, aún en el silencio, aún en la espera, aún en la noche más oscura, y tú solo necesitas responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa frase puede ser el inicio de tu nueva vida espiritual, el comienzo de una etapa donde ya no dependes del ruido, ni de las emociones, ni de las señales visibles, sino de la voz de aquel que te conoce por nombre y te habla directo al corazón. Escuchar la voz de Dios no es un misterio reservado solo para algunos. Es una habilidad espiritual que se cultiva con el tiempo, con la práctica y sobre todo con una relación íntima con el Padre. Sí, Dios sigue hablando, pero muchas veces no es que Él esté en silencio, es que estamos tan rodeados de ruido que ya no logramos distinguir su voz. Y por eso hoy quiero compartir contigo herramientas espirituales prácticas que pueden ayudarte a sintonizarte nuevamente con el cielo. Herramientas sencillas, pero poderosas. Herramientas que Dios nos dejó para que aprendamos a caminar con Él cada día, aún en medio del silencio. 1. La oración que escucha. Estamos acostumbrados a orar, pero muchas veces oramos solo para hablar, para pedir, para desahogar el alma. Y eso está bien, pero la oración también es un espacio para escuchar, no es una conversación de una sola vía, es comunión. Después de hablar con Dios, guarda silencio. Quédate unos minutos en quietud y permite que su espíritu te hable. A veces lo hará con una impresión en tu alma, otras veces con una palabra que se repite en tu mente, otras simplemente con paz, pero lo hará, porque la oración no solo es un canal de súplica, es el lenguaje del amor entre tú y Dios. 2. La lectura bíblica como escucha activa. La Biblia no es un libro muerto. Es viva, respira, habla. Dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
Cada vez que abres tu Biblia con fe, no solo estás leyendo, estás escuchando. Pero hay una forma de hacerlo que puede transformar tu experiencia. Antes de abrir la Escritura, haz esta oración. Señor, háblame a través de tu palabra. Que lo que lea hoy no sea solo información, sino dirección. Y luego, abre tu Biblia. Lee despacio. No busques terminar un capítulo. Busca encontrar una palabra que te toque. Subraya lo que resuene en tu corazón. Escribe en un cuaderno lo que creas que Dios te está diciendo y repasa esas palabras durante el día. Dios tiene una forma muy personal de hablarte a través de su palabra, pero necesitas leer con fe y con la expectativa de que el cielo va a responder. 3. La alabanza como canal espiritual. Muchas veces, cuando no podemos orar con palabras, podemos cantar con el alma. La alabanza rompe la pesadez, rompe el miedo, rompe el silencio interior. Cuando tú adoras, el cielo se abre. Cuando tú cantas, aunque no tengas fuerzas, tu espíritu se eleva. Y no necesitas tener voz de cantante, solo necesitas un corazón sincero. Escucha alabanzas que te conecten con Dios. Pon música de adoración en tu casa, en tu auto, mientras haces tus labores, y deja que el ambiente cambie, que la atmósfera espiritual se transforme. Muchas veces, la voz de Dios llega justo en medio de una alabanza, cuando tu corazón se rinde y tu espíritu se alinea. 4. El ayuno como canal de sensibilidad. El ayuno no es para torcer el brazo de Dios, no es una moneda de cambio, es una herramienta de sensibilidad. Cuando tú ayunas, no haces que Dios hable más, haces que tú escuches mejor. El ayuno silencia la carne, disminuye el ruido interior y te permite elevar tu espíritu. Puedes comenzar con algo sencillo, un día a la semana, unas horas de renuncia a redes sociales, a distracciones, un tiempo apartado solo para estar con Dios. Y verás cómo, poco a poco, empiezas a sentir su voz de nuevo. 5. La obediencia diaria. A veces, la razón por la que no escuchamos a Dios es porque no obedecimos la última cosa que Él nos dijo. Dios no repite instrucciones eternamente. Él habla y espera que respondamos con acción. Y cuando obedeces, aunque no entiendas todo, tu oído se afina, porque la obediencia no solo es una respuesta, es una antena que capta la señal divina. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le dijo, «Sal de tu tierra», y él obedeció, y mientras caminaba, Dios le iba hablando. Así es contigo. No esperes tener todo claro para dar el primer paso. A veces necesitas caminar en fe para que la voz de Dios se haga más nítida. 6. El silencio consciente. Vivimos en una generación que le teme al silencio, pero el silencio espiritual no es vacío, es espacio para Dios. Aparta momentos de tu día para no hacer nada más que estar en su presencia. No lo llenes con palabras, no lo llenes con preocupaciones. Solo siéntate, respira y di en tu corazón, «Aquí estoy, Señor, háblame». Esos momentos silenciosos son tierra fértil para las revelaciones más profundas. Estas herramientas no son rituales, son llaves. Llaves que abren la puerta a la intimidad con el Padre. Llaves que te ayudarán a no depender del ruido, sino a afinar tu oído espiritual. Y no necesitas hacerlas todas al mismo tiempo. Empieza con una, pero hazlo con fe y sobre todo con constancia. Porque cuando tú te dispones a buscar la voz de Dios, aunque todo parezca en silencio, Él siempre responde. El testimonio que voy a compartir contigo hoy es la prueba viva de que Dios sí habla, incluso en medio del silencio, incluso cuando sentimos que todo está oscuro. Este es el testimonio de Isabel, una de nuestras oyentes, una mujer común, como tú, como yo, que atravesó uno de los desiertos espirituales más duros de su vida, y que en medio del silencio de Dios encontró algo mucho más profundo,
una relación real con Él. Isabel era madre soltera, trabajadora, servidora en su iglesia, una mujer de fe, de esas que oran cada mañana, que bendicen su casa, que confían en Dios con todo el corazón. Pero llegó una temporada en la que todo cambió. Su madre fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Sus ingresos empezaron a escasear. Su hijo adolescente se volvió distante y rebelde. Y lo peor es que en medio de todo eso, Dios parecía callado. Isabel oraba, pero no sentía nada. Leía la Biblia, pero las palabras se sentían vacías. Asistía a la iglesia, pero salía igual que entraba. Una madrugada, agotada de tanto clamar, se arrodilló en el suelo frío de su cocina y con lágrimas gritó al cielo: ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde quedó todo lo que me prometiste? ¿Me estás escuchando o estoy hablando al aire? Hubo silencio. Solo el tic-tac del reloj. Solo el eco de su respiración entrecortada. Se levantó pensando que quizás Dios ya no quería hablarle, o que tal vez ella no era tan espiritual como creía. Pasaron semanas así, pero una noche, mientras limpiaba su casa, decidió poner uno de nuestros videos. No tenía muchas ganas, pero necesitaba compañía, y en ese video, alguien decía algo que parecía ser dirigido exactamente a su alma. Dios no está en silencio, solo te está enseñando a escuchar con el corazón. Isabel se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. Rebobinó el video y volvió a escucharlo, y por primera vez en mucho tiempo, lloró no de desesperación, sino de consuelo. Esa noche, por primera vez en semanas, no le pidió nada a Dios. Solo dijo: «Habla, Señor, que tu sierva escucha». Y se quedó en silencio. Nada extraordinario pasó. No hubo una voz audible. No hubo visiones ni sueños. Pero en su pecho comenzó a brotar algo que no sentía desde hacía tiempo: paz. A la mañana siguiente, al abrir su Biblia, sus ojos cayeron sobre este versículo: «Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros, y por eso será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que esperan en Él». Isaías, capítulo 30, versículo 18. Isabel sintió como si ese versículo hubiera sido escrito solo para ella, y entendió algo poderoso. Dios no había dejado de hablar. Ella solo necesitaba esperar y escuchar. Desde entonces su vida espiritual cambió, no porque todo se resolviera de inmediato. Su madre aún seguía enferma, su situación económica aún era difícil, pero su fe se volvió más fuerte que nunca. Aprendió a escuchar a Dios en el silencio, en la naturaleza, en la sonrisa de su hijo, en un versículo que salta del papel, en una canción que llega en el momento exacto, en un mensaje como este que parece hablarle al corazón. Hoy, Isabel camina con paz, no porque todo esté resuelto, sino porque ha aprendido a escuchar la voz de Dios, aun cuando el mundo guarda silencio. Y su historia puede ser la tuya también. Tal vez tú, como ella, estás atravesando un desierto. Tal vez te arrodillas cada noche y el cielo parece no responder. Pero no te equivoques, Dios te escucha y en el momento justo te hablará de una forma que solo tú podrás reconocer, así como Samuel, así como Elías, así como Isabel, así como tantos otros que aprendieron que el silencio no es ausencia, es preparación. Tal vez hoy no recibas una respuesta clara. Tal vez sigas sin entender muchas cosas, pero si haces silencio dentro de ti, si afinas tu alma como quien afina un instrumento, vas a comenzar a escuchar algo distinto, un susurro, una certeza, una paz inexplicable, la voz de aquel que nunca ha dejado de hablarte, la voz de tu Padre. Ahora que has llegado hasta aquí, te pregunto con el corazón abierto: ¿estás listo para comenzar una nueva etapa en tu vida espiritual? ¿Estás dispuesto a dejar de correr tras respuestas y empezar a caminar en intimidad con Dios?
porque este mensaje no ha sido una coincidencia. Fue enviado desde el cielo directamente para ti, para tocar tu corazón en lo más profundo, para recordarte que Dios te ve, te escucha y te habla. Tal vez llegaste a este video con el alma cansada, con las fuerzas al límite, con una pregunta que nadie parecía poder responder: ¿por qué Dios no me habla? Pero ahora sabes la verdad. Dios no ha guardado silencio por castigo, sino por propósito. Él quiere que desarrolles el oído del alma, que no dependas de señales externas, sino de su presencia interna. Y tú puedes empezar ese camino hoy, aquí, ahora. Por eso quiero invitarte a hacer algo muy especial, algo que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Escribe en los comentarios esta frase de fe: Señor, quiero aprender a escucharte. Hazlo con sinceridad, no lo hagas por rutina. Hazlo como un acto de fe, como un símbolo de rendición, como una señal espiritual de que estás listo para dejar de correr y empezar a escuchar. Y al hacerlo, algo se activa, no porque sea magia, sino porque la fe, cuando se expresa, mueve el cielo. Y junto a esa frase, te invito a escribir el nombre de una persona que amas. Alguien que también necesita escuchar a Dios. Alguien que está confundido, cansado, frustrado y que necesita una palabra viva del cielo. Puede ser tu padre, tu hermana, tu pareja, tu hijo, tu pastor. Escribe ese nombre en los comentarios. Y súmale también el nombre de tu ciudad o país. ¿Por qué? Porque estamos formando una cadena mundial de oración, una red espiritual que une miles de voces en todo el mundo. Y cuando oramos unidos, cuando clamamos juntos, el poder de Dios se manifiesta. Recuerda, este canal, Mensajes de Dios Oficial, no es solo un espacio digital, es un altar de fe, es una familia espiritual que intercede, que acompaña, que consuela. Cada comentario que escribes aquí, cada nombre, cada lugar, es leído por miles. Y más importante aún, es visto por Dios. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha traído paz donde solo había confusión, si ha sido esa respuesta que tu alma buscaba en secreto, no te lo guardes. Comparte este video. Envíaselo a esa persona que amas, esa amiga que llora en silencio, ese padre que se siente solo, ese joven que cree que Dios ya no le habla. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para cambiarle la vida a alguien. Haz clic en compartir ahora y envía este mensaje como un regalo espiritual, como una semilla de esperanza, como una luz en medio de la noche. Y si aún no lo has hecho, haz clic en suscribirse. No cuesta nada, pero espiritualmente significa mucho, porque al suscribirte formas parte activa de esta comunidad y cada vez que publiquemos un nuevo mensaje, serás de los primeros en recibirlo. Y si puedes, haz clic en me gusta. Es una forma sencilla pero poderosa de hacer que este video llegue a más personas. Personas que como tú están buscando a Dios, aunque no lo digan en voz alta. ¿Y sabes qué más puedes hacer hoy? Descargar nuestro libro digital, Mensajes de Dios, tu momento diario con Él. Es una guía especial creada con amor y discernimiento. Contiene oraciones profundas, versículos clave y mensajes que puedes leer cada mañana o cada vez que tu alma necesite volver a respirar. El enlace está en el primer comentario fijado. Accede a él con confianza, guárdalo en tu celular, regálalo a alguien que lo necesite, porque este libro no es solo contenido, es consuelo. Y si deseas ir más profundo aún, te invito a conocer nuestro canal especial de oraciones guiadas. Un viaje sagrado. Es un espacio diseñado para ayudarte a entrar en la presencia de Dios cuando no sabes qué decir, cuando solo quieres cerrar los ojos y dejarte llevar. Música suave, palabras guiadas, momentos de paz. Encuentra también el enlace en el primer comentario fijado y únete a miles que ya están caminando este viaje de fe. Hoy, más que nunca,
El mundo necesita escuchar la voz de Dios, y tú puedes ser un canal para que esa voz llegue más lejos. Escribe la frase, comenta los nombres, suscríbete, comparte y sobre todo, cree. Cree que Dios sigue hablando, cree que no estás solo, cree que el silencio también es parte del proceso y cree que esta palabra ha sido sembrada en tu corazón para dar fruto en el tiempo perfecto. Hay algo que necesitas llevarte en lo profundo de tu corazón después de este mensaje. El silencio de Dios nunca es vacío. Siempre está lleno de propósito, de formación, de presencia. Quizás no escuchaste su voz como esperabas. Quizás no llegó el milagro como lo pediste. Quizás no recibiste la señal que querías. Pero eso no significa que Dios no está. Significa que Él te está enseñando algo más grande, a confiar sin ver, a caminar por fe, a reconocerlo incluso cuando todo parece en silencio, porque la fe que crece en medio del ruido es frágil, pero la fe que se forja en el silencio es inquebrantable. Dios no te está ignorando, Dios te está entrenando. Está afinando tu oído espiritual, está fortaleciendo tu sensibilidad a su espíritu y sobre todo, te está llamando a una relación más profunda, más íntima, más real. Muchos buscan oír a Dios en lo espectacular, en lo visible, en lo inmediato, pero los que verdaderamente conocen su corazón saben que muchas veces Dios habla en el susurro, en el alma, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si tú has sentido esa paz hoy, aunque no puedas explicarla, es porque Él te ha hablado. Sí, Dios te ha hablado en este mensaje y seguirá haciéndolo. Cada vez que lo busques con un corazón sincero, cada vez que digas, aquí estoy, Señor, háblame, cada vez que apagues el ruido del mundo y enciendas tu deseo de escucharle, porque Él prometió, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan, capítulo 10, versículo 27. Tú eres una de esas ovejas, tú le perteneces, y nada, absolutamente nada podrá separarte de su amor. Así que no temas al silencio, abraza el proceso, afina tu oído, y prepárate, porque llegará un momento en el que, sin buscarlo, escucharás una palabra suave, que calmará tu alma entera, una palabra que te recordará que Él siempre estuvo allí, contigo, en tu cuarto, en tu llanto, en tus noches en vela, en cada oración no respondida, y entenderás que aunque el cielo estuvo callado por un tiempo, Dios nunca dejó de hablar. Solo te estaba enseñando a escuchar, así que camina con esa certeza, sigue buscándolo, sigue orando, sigue leyendo su palabra, sigue adorando, sigue esperando, porque hay bendiciones que solo florecen en los campos del silencio, y cuando menos lo esperes, su voz volverá a sonar con claridad, con ternura, con propósito, y tú la reconocerás, porque ya no la buscarás en el ruido, sino en lo profundo del alma. Recibe esta promesa hoy. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama, espera, escucha, y cuando esa voz llegue, hará temblar todo lo que parecía muerto, y te levantarás como alguien que sabe caminar con Dios, incluso cuando todo parece en silencio. Que esa sea tu historia, que esa sea tu verdad, que esa sea tu fe. Que Dios te bendiga siempre. Amén.